La palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 31 en adelante, nos dice: haz de púrpura todo el manto del efod, con una abertura en el centro para meter la cabeza. Alrededor de la abertura le pondrás un refuerzo como el que se pone a los chalecos para que no se desgarre. En torno al borde inferior del manto pondrás granadas de púrpura, carmesí y escarlata, alternándolas con campanillas de oro. Para todo el borde del manto pondrás primero una campanilla y luego una granada. Aarón debe llevar puesto el manto mientras esté ejerciendo su ministerio, para que el tintineo de las campanillas se oiga todo el tiempo que él está ante el Señor en el lugar santo, y así él no muera. Haz una placa de oro puro y graba en ella a manera de sello: consagrado al Señor. Sujétala al turbante con un cordón púrpura, de modo que quede fija a este por la parte delantera. Esta placa estará siempre sobre la frente de Aarón, para que el Señor acepte todas las ofrendas de los israelitas, ya que Aarón llevará sobre sí el pecado en que ellos incurran al dedicar sus ofrendas sagradas. La túnica y el turbante los harás de lino. El cinturón deberá estar recamado artísticamente. A los hijos de Aarón les harás túnicas, cinturones y mitras para conferirles honra y dignidad. Una vez que hayas vestido a tu hermano Aarón y a sus hijos, los ungirás para conferirles autoridad y consagrarlos como mis sacerdotes. Hazles también calzoncillos de lino que les cubran el cuerpo desde la cintura hasta el muslo. Aarón y sus hijos deberán ponérselos siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ejercer su ministerio en el lugar santo, a fin de que no incurran en pecado y mueran. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. En las ocasiones anteriores, hermanos, hemos estado reflexionando acerca de las vestiduras que el sumo sacerdote habría de utilizar. Hemos venido viendo que estas vestiduras tenían varios elementos, varios componentes, cada uno de ellos hecho con los materiales que ahí se menciona, con los colores que también ahí se mencionan, y que vamos a ver más adelante que habrán de ser colocados de la manera que Dios lo indique. Pero para completar la descripción de las vestiduras del sumo sacerdote, todavía hacen falta 4 elementos que son los que se describen en los versículos que ahora hemos leído. El primero de ellos se encuentra en el versículo 31,
y es lo que se llama el manto del efod. Recuerde que ya vimos cómo era el efod, cómo tenía que estar hecho. Dijimos que el efod es una palabra que ha sido transliterada del hebreo. Es decir, efod no es una palabra en español. Es una transliteración de una palabra hebrea, que es la palabra hebrea efod precisamente. Y la razón de utilizar una transliteración del hebreo es porque en español no hay nada a lo cual se le pueda dar el nombre que ahí se le está adjudicando a esa vestidura y que ya describimos, como repito, anteriormente. Pero ahora no se está hablando del efod, sino que se está hablando del manto del efod. En el versículo 32 se describe cómo sería este manto. Dice, tendría una abertura en el centro para meter la cabeza, y alrededor de la abertura le pondrás un refuerzo como el que se pone a los chalecos para que no se desgarre. Entonces, ahí se nos está describiendo cómo era el manto. Cuando nosotros leemos ahí que dice manto, uno piensa en una vestidura que se coloca encima de todo lo demás. Porque, bueno, en nuestro país, por causa de el clima que hay, las personas no utilizan mantos para cubrirse del frío. Sin embargo, a veces, sobre todo las mujeres, porque en hombres realmente, hasta donde recuerdo, pues no se utilizan mantos. Pero la mujer algunas veces utiliza una especie de manto sobre sus hombros, que acá se le da el nombre de chal. Entonces, un manto para nosotros es algo que está encima de toda la ropa. Pero en el caso de la vestidura del sumo sacerdote era lo contrario. El manto era lo primero que se ponía. El efod iba a ir encima del manto. Entonces, el manto, usted puede ver ahí que era una sola pieza larga que tenía un agujero en el centro. En ese agujero era donde el sumo sacerdote metía la cabeza. Es decir, que esa tela larga con el agujero en el centro, el sacerdote metía su cabeza en ese agujero. Entonces la mitad quedaba colgando por delante y la otra mitad quedaba colgando por atrás. Más adelante vamos a ver que también se va a mencionar un cinto, que realmente era más una especie de faja que servía para, obviamente, llevarlo en la cintura, por eso se llama cinto, y que sujetaba las dos partes del manto al cuerpo del sumo sacerdote. Como le dije en una ocasión anterior, que la idea más aproximada que nosotros podríamos tener para tener una idea de cómo eran las vestiduras del sumo sacerdote es ver cómo se viste un sacerdote católico romano. Porque los sacerdotes católicos romanos utilizan las mismas vestiduras que aquí están siendo descritas dentro de la palabra de Dios. Entonces, yo sé, hermanos, que incluso las personas que han practicado el catolicismo o que lo practican, muchas veces no tienen conocimiento de cuántas o cuáles son las piezas de vestidura que usa un sacerdote católico romano para oficiar el culto de su religión. Pero hay, hermanos, una pieza que equivale al manto del efod que estamos describiendo ahora y que es exactamente así. Es decir, es una sola pieza
de color, porque en el caso del sacerdocio católico romano, ellos van cambiando colores de acuerdo al calendario litúrgico que la Iglesia Católica tiene. Entonces puede ser a veces verde, a veces puede ser dorado, a veces puede ser púrpura, que lo usan para el tiempo de la cuaresma, que culmina con lo que ellos llaman la Semana Santa. Entonces, pero esa pieza de color es una sola pieza y que tiene un agujero en el centro. Entonces el sacerdote lo que hace es lo mismo que hacía el sumo sacerdote acá, y es que mete la cabeza en ese agujero central, y entonces la mitad queda colgando hacia adelante y la otra mitad hacia atrás. Aquellos que tienen algún conocimiento o que vieron en la Iglesia Católica, los que todavía pues vivieron una época en el catolicismo romano, yo sé que aquí hay varios jóvenes, señoritas, que nunca han estado en una iglesia católica, no saben nada de lo que estoy hablando, ¿no? Porque nacieron ya dentro de una iglesia evangélica. Pero lo digo por aquellos que sí tuvieron la oportunidad y que algo recuerdan de eso. Entonces, parecido a eso, o no parecido, sino que igual, era este manto que ahora se está describiendo acá. Pero había características que no tiene el manto que utilizan en la actualidad los católicos romanos, y es lo que hallamos en el versículo 33, que dice: en torno al borde inferior del manto pondrás granadas de púrpura, carmesí y escarlata, alternándolas con campanillas de oro. Por todo el borde del manto pondrás primero una campanilla y luego una granada. Es decir, que en los dos extremos inferiores, el de adelante y el de atrás del manto del efod, tenía que ir decorado con granadas y con campanitas. No se nos dice, hermanos, de qué material tenían que ser hechas ni las granadas ni las campanitas. En el caso de las granadas, sí se nos dice los colores que debería llevar. Y dice que las granadas serían de púrpura, de carmesí y de escarlata. Es decir, se están repitiendo los mismos colores que hemos visto repetirse en el tabernáculo y ahora en las vestiduras del sumo sacerdote. Los colores que implican la realeza del Señor, que es el púrpura, la sangre del Señor, que es el carmesí, y el origen celestial del Señor a través del azul, que precisamente se llamaba azul, similar al azul del cielo. Entonces, esos eran los colores de la campanilla. Pero ¿qué dimensiones, perdón, de la granada? ¿Qué dimensiones tenía que tener la granada? ¿O de qué estaba hecha? O igual las campanillas, no lo sabemos, porque usted puede decir, puede ver ahí que no dice la Biblia. Eso tiene un mensaje. Y el mensaje es que lo verdaderamente importante no era de qué estaba hecha la granada, o el tamaño, o de qué estaba hecha la campanita, o el tamaño. Lo que era verdaderamente importante es que se pudiese notar a simple vista que se trataba de una granada y de una campanilla. Estas debían ir alternándose. Es decir, había una granada seguida por una campanilla. Granada, campanilla, granada, campanilla. Así se iban alternando hasta dar la vuelta a todo el manto del efod en su borde inferior. Cuando habla de granada, la granada, hermanos, que ahí se menciona, es exactamente la granada que nosotros conocemos. Ese fruto redondo que cuando usted lo abre, tiene
muchas semillas, pero cada una de estas semillas está envuelta en una capita, voy a decir, de un jugo rojizo o rojo. Y entonces las personas lo que acostumbran es que abren la granada y comienzan a desgranar, es decir, a quitar las semillas, y una a una las van chupando, porque realmente es el jugo lo que tiene el sabor. Entonces, esa granada que le estoy describiendo y que usted conoce y que hay en nuestro país, es exactamente la misma granada que aquí se está mencionando. Ahora, por esa misma razón que la granada tiene muchas semillas, es que para los israelitas la granada era el símbolo del fruto y al mismo tiempo de la fertilidad. Porque usted sabe que de cada semilla se origina un árbol si las condiciones en las cuales cae la semilla son las adecuadas. De manera que la granada tiene muchas semillas, lo cual significa que es muy fértil, aparte que es un fruto. Entonces la granada lo que simbolizaba era precisamente el fruto y la fertilidad. Ahora, las campanitas simplemente, hermanos, son un símbolo de testimonio. Pero cuando dice la escritura que tenían que ir alternadas, una granada, una campanilla, una granada, una campanilla, eso está dando una enseñanza. Y la enseñanza es que el testimonio, que es la campanita, debe estar equilibrado con la granada, que es el fruto y es la fertilidad. ¿Qué aplicación o qué enseñanza podemos nosotros aprender de eso? La enseñanza es lo que le estoy mencionando, que debe haber un equilibrio entre las granadas y las campanillas. Usted puede ver que tampoco se nos dice cuántas granadas eran ni cuántas campanillas, pero yo le aseguro que si ese dato lo hubiese dado el Señor, hubiera sido número igual. Tal vez 20 granadas, 20 campanillas, así un número igual para cada una de las dos cosas. ¿Por qué razón? Porque tiene que haber un equilibrio entre fruto y testimonio. ¿Qué es el testimonio? El testimonio es, hermanos, el anuncio que nosotros hacemos al compartir el evangelio. Es de lo que Jesús habló allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, cuando él dijo: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Y un testigo es alguien que da testimonio. Darán testimonio en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Somos llamados a dar testimonio. Y damos el testimonio cuando compartimos el mensaje, cuando invita a usted, algún amigo, a una célula, y allí ellos llegan para escuchar la presentación de la palabra de Dios. Pero la enseñanza del manto del efod es que ese testimonio debe estar balanceado con el fruto, que son las granadas. Entonces, vea, significa que compartir a Cristo no solamente es cuestión de palabras, es cuestión de fruto que tenemos que dar. Dicho de otra manera, debemos anunciar a Cristo con palabras, pero también con el fruto que se vea en nuestra vida. Y si usted me pregunta cuál es el fruto,
La escritura lo dice cuando nos demanda que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Cuando una persona ha tenido verdadero arrepentimiento, cuando una persona verdaderamente ha experimentado la conversión, su vida cambia y comienza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que se le nota que es un hombre diferente, que es una mujer diferente. Y los frutos del Espíritu comienzan a manifestarse en su vida, que son gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. Esos son los frutos del que verdaderamente ha nacido de nuevo. Lo cual significa que el que ha tenido una auténtica experiencia de nuevo nacimiento es una persona que se le nota que ha nacido de nuevo. ¿Y cómo se le nota? Por sus frutos. Eso es lo que Santiago, la carta de Santiago dice. Santiago pregunta: muéstrame tu fe sin tus obras. Vaya, ahí está el reto. ¿Qué haría usted? ¿Cómo haría usted para demostrar su fe sin sus obras? Si usted me dijera: mire, hermano, yo tengo fe, así, demuéstremelo, pero sin obras, ¿cómo haría? La fe no se puede demostrar sin obras. Por eso Santiago dice: bueno, muéstrame tú tu fe sin obras, a ver si puedes. No se puede. Porque usted puede decir: yo tengo fe, pero eso es lo que usted dice, yo no lo noto. Pero mire, yo muestro mi fe en que vengo a la iglesia, pero esa ya es una obra. Ah, vaya, entonces yo muestro mi fe en que oro al Señor, esa es una obra. Pero muéstreme su fe sin obras. No se puede, porque la fe es intangible. Y luego Santiago dice: yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo usted puede saber que yo tengo fe? Lo verá a través de mis actitudes, mi conducta, mi manera de ser. En todo lo que el creyente hace, expresa que tiene la fe. Ahora, la gran contradicción, hermanos, la gran contradicción es que hay personas que son buenas para dar testimonio. Es decir, se suben al autobús y la persona que va al lado en el asiento le empiezan a hablar de Cristo. Se baja y cuando va por la calle se le pega a otro y le habla de Cristo. Llega a trabajar y no trabaja por estar hablándole de Cristo a los compañeros. Llega el jefe y le dice: mire, ¿y usted que para que esté aquí hablando de su religión le pago? Y empieza a evangelizar al jefe también. Ese es el que tiene habilidad para el testimonio, pero sus vidas son un desastre. Es decir, que cuando hablan se les oye muy creyentes, pero cuando se les examina su vida, lo que menos tienen es creyentes. Y de eso usted sabe que hay muchísimo. Yo conocí a un hermano joven, bueno, que antes de ser hermano, ¿verdad? Él me contó, bueno, tal vez hay aquí hermanos que recordarán que hace años atrás, pero ya años, hubo como un esfuerzo evangelizador que compartía el evangelio a las personas, y para compartir el evangelio se había desarrollado ¿cómo le diría? Una técnica o un método de evangelismo que se llamaba las 4 leyes espirituales. Era simplemente que, por ejemplo, si yo me lo encontraba en la calle y yo lo quería evangelizar,
yo le decía, mire, ¿cómo está? Bien. ¿Y usted de casualidad no ha oído hablar de las 4 leyes espirituales? Y la gente decía, las 4 leyes espirituales, ¿y eso qué es? Ah, ¿no las conoce? No, no las conozco. Se las voy a explicar. Mire, son 4. La primera, la ley número 1 es que todos hemos pecado y estamos separados de Dios. La ley número 2 dice que Dios tiene un plan para todas las personas. Entonces también tiene un plan para usted. La tercera ley dice que Cristo vino bajo ese plan para morir y de esa manera resolver el problema del pecado. Y la cuarta ley espiritual dice que todo aquel que confiese y crea en Jesús, sus pecados serán perdonados. Ese es el plan que Dios tiene para su vida. ¿Quiere recibir a Jesús? Esas eran las 4 leyes espirituales. Eran fáciles de aprender. Yo nunca las usé, pero por ahí las leí y nunca las olvidé. Pero yo conocí a este muchacho, este joven, que él se las aprendió también. Él pertenecía a un movimiento cristiano que no era de iglesia, sino que era los ministerios que se llaman paraeclesiásticos. Es decir, que no son iglesias en sí, pero que se apoyan en personas que pertenecen a diversas iglesias. Pero sucedía que este joven, él no pertenecía a ninguna iglesia. Él era simplemente un curioso y se fue a meter y lo capacitaron para dar las 4 leyes espirituales. Como le digo, eso no era complicado hacerlo. Entonces aprendió a evangelizar y él no era creyente. Es más, él era drogadicto. La droga en esa época era la marihuana, era marihuanero él. Entonces él andaba ahí por conocer muchachos, muchachas y andar abriendo la boca. Por eso fue ahí. Y entonces organizan, me recuerdo que él mismo me lo contó, una actividad evangelizadora en una playa de Oriente. No sabría decirle a dónde, eso hace años, no me recuerdo. En una época así como Semana Santa o agosto, cuando todo el mundo va a la playa. Entonces le dijeron, mira, va a haber una actividad evangelizadora allá con las 4 leyes. Quiere decir, vamos, dijo él. Pero como él no era creyente, se llevó su poquito de marihuana. Llegaron a la playa y entonces él les dijo, hermano, ¿me permiten un momento? Solo ahorita regreso 5 minutos porque necesito orar. Y se fue a meter ahí detrás de un árbol a tostarse el puro de marihuana. Y ya luego venía en onda y se vaya. Entonces nos vamos a distribuir. Ustedes van de este lado, ustedes. Y el muchacho le enviaron allá por el otro lado. ¿Y sabe qué pasó? 5 personas se entregaron a Cristo por medio de este joven que andaba drogado, pero que era bueno para presentar las 4 leyes espirituales. Nadie se dio cuenta ahí de lo que pasaba. Después él tuvo varios años después, su auténtica conversión al evangelio. Y ya dentro del evangelio es que yo lo conocí, y platicando él me decía eso. O sea, yo andaba drogado, me dice, yo andaba marihuanado, pero yo podía repetir las 4 leyes espirituales. Entonces vea, él podía dar testimonio, pero no tenía frutos. Es decir, que tenía campanas, pero no granadas. Era estéril. Porque la granada es símbolo de fruto, pero a la vez de fertilidad, le dije. Por eso es que tenía que ser una granada, una campana. Una granada, una campana. Porque si tú no tienes una conducta que verdaderamente demuestre que has nacido de Cristo, de nada sirve que seas lengua floja y andes hablándole a todo mundo de lo más lindo, pero tu vida es un desastre que tú mismo necesitas conocer al Salvador. Amén, hermanos. Esa es la tragedia de nuestro tiempo, ¿verdad? De personas que hablan excelente del evangelio, pero viven para Satanás. Hablan muy bien de Dios, pero viven para el diablo. No se puede. Por eso es que la norma era una granada, una campanilla. Equilibrio.
Y ese es el testimonio verdaderamente eficaz. No es solo lo que se dice con la boca, es el mensaje que envías con tu vida. Amén. Además dice el versículo 35, Aarón, que era el sumo sacerdote, debe llevar puesto el manto mientras está ejerciendo su ministerio, para que el tintineo de las campanillas se oiga todo el tiempo que él esté ante el Señor en el lugar santo, y así él no muera. Como las granadas y las campanillas estaban en el borde del manto del efod, cada vez que Aarón o el sumo sacerdote que fuera daba un paso, movía el manto. Del mover el manto sonaban las campanitas. Pero no era solo un paso, él se movía para un lado, para otro, pero cada vez que él se movía, porque él estaba entre el atrio y el lugar santo, que ya los hemos descrito. Entonces él estaba caminando todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo se oía el tintineo de las campanitas. Y dice que el propósito que se oyera el tintineo de las campanitas era para que Aarón no muriese. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿por qué tendría que morir el sumo sacerdote si las campanas no se oían, las campanitas no se oían? Los eruditos piensan que la razón es que las campanitas realmente no era un llamado de atención ni para Aarón o el sumo sacerdote en funciones, y mucho menos para Dios. Las campanitas eran para llamar la atención de las personas que entraban a ofrecer sus sacrificios al atrio. Era para, o sea, porque en el atrio la gente no entraba todo el tiempo. Entonces para ellos entrar ahí era interesante. Después vamos a ver lo que había en el atrio. Entonces veían el altar del sacrificio, veían el lavacro, veían a los sacerdotes, veían los instrumentos que utilizaban, veían los sacrificios, los holocaustos, todos los ritos, las libaciones, todas las ceremonias que se hacían. Entonces había mucho que ver, pero muy poco tiempo para verlo, porque era solo llegar y presentar el cordero, la res, lo que fuera. Se lo recibían y para afuera. Entonces, había tanto que ver que el adorador podía distraerse. Entonces, para que no se distrajera, el sacerdote tenía las campanitas para llamar la atención, de las personas. O sea, ellos podían estar viendo la vaca que estaba allá, pero de repente oían las campanitas, volteaban a ver, era el sumo sacerdote, porque la idea era que era a él a quien tenían que verlo. Y esto de que la atención estuviera en Aarón le permitía a él no cometer errores, porque si cometía errores, ahí es donde podía morir. Como les va a ocurrir más adelante a los dos hijos de Aarón, a Nadab y a Abiú, que ofrecieron un incienso que Dios no les había mandado, es decir, hicieron algo que no debieron haber hecho. ¿Y qué pasó? Dios los mató. Entonces las campanillas eran, el sonido más bien de las campanillas, para llamar la atención de la gente que entraba a adorar ahí, y que el sacerdote pudiera estar no distraído, sino que muy concentrado en la labor que estaba haciendo. Algo parecido, o sea, no igual, pero parecido, es lo que ocurre también en el culto católico romano, porque aquellos que alguna vez fueron a misa tal vez recordarán que hay una parte que se llama la consagración, en la cual el sacerdote levanta la hostia y después levanta la copa. Pero cuando él hace eso, hay un monaguillo, es decir, un niño por ahí con una su sotanita, y que tiene en su mano unas campanitas.
Entonces, cuando el sacerdote hace aquello, el niño suena las campanitas. Cuando levanta la hostia, cuando levanta la copa, vuelve a sonarlas. ¿Por qué cree que lo hace? Porque la misa es aburrida y entonces la gente se puede dormir. Entonces, las campanitas sirven para llamar la atención. Para que, porque ese es el momento más solemne dentro del rito católico romano de la misa. Entonces, para llamar la atención. Entonces, vea, así eran las cosas bajo la ley de Moisés. Se necesitaba de algo, hermanos, ¿cómo le diría? No sé si decirle artificial o cómo, ¿verdad? Un recurso humano, voy a decir, para llamar la atención de las personas, el uso de las campanitas. Pero ahora, hermanos, nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y a nosotros se nos ofreció y se nos entregó el Espíritu Santo de Dios. Vea, es importante, hermanos, que así como las campanitas servían para que la gente pusiera la atención en el sacerdote, que era el que estaba ministrando en el templo de Dios, también nosotros dentro de nuestras reuniones como la que tenemos en este momento, es importante poder tener su atención, que usted esté viendo para acá. Mire, por eso es que está así distribuido este local. O sea, todas las sillas apuntan hacia acá, hacia un punto central. Es decir, para que todos podamos tener visibilidad, ver al predicador y así poderle poner atención. Pero hermanos, no necesitamos tener aquí unas campanitas para decirle clink, clink, hermano, aquí, aquí, aquí. ¿Por qué no lo necesitamos? Porque el Espíritu Santo nos fue dado. Y el Espíritu Santo lo tiene usted, pero también lo tiene el predicador. Y cuando el predicador habla, no habla de sí mismo, sino que habla las palabras que vienen bajo la bendición del Espíritu de Dios. Y eso capta la atención de las personas. No es necesario, hermanos, sonar un pito, sonar campanas, sino que es una tarea que el Espíritu Santo realiza. Hay algunos que no tienen remedio, ¿verdad? Que andan para arriba y para abajo como que si fuera parque, ¿verdad? No ustedes, porque ustedes están sentaditos, ¿verdad? Pero hay otros que no tienen remedio. Entonces, el Espíritu de Dios ha venido a sustituir. Igual, hermano, que cuando dice ahí que las vestiduras tenían como propósito, mire el 40, por ejemplo, a los hijos de Aarón les harás túnicas, cinturones y mitras. Ya lo vamos a ver despacio eso. Pero vea esto, para conferirles honra y dignidad. ¿Cómo era que los sacerdotes recibían honra y dignidad? Por la ropa que usaban. Porque andaban túnicas, porque andaban cintos, porque andaban turbantes. Entonces cuando lo veían decían, ¡ay, ahí viene el siervo de Dios! Entonces, la honra, la dignidad se la daba la ropa que usaban. Pero ahora, hermanos, la honra y la dignidad no la da. O sea, la gente se puede poner lo que quiera ponerse. Hay chiflados que andan ahí vestidos de blancos hasta los zapatos, ¿verdad? Y creen que por eso van a ser más puros. Pero la verdadera honra y dignidad es aquella que el Espíritu de Dios da a cada servidor de Él, a cada ministro del Evangelio. Es la presencia del Espíritu la que da honra y dignidad. Entonces, eso era antes, ahora es por la acción del Espíritu Santo.
Versículo 36. Vamos con el segundo elemento. Le dije que eran cuatro. Haz una placa de oro puro y graba en ella a manera de sello consagrado al Señor. Al decir que era, bueno, era una placa de oro que era para ponerlo en la frente y tenía que llevar grabado, pero dice a manera de sello. Al decir a manera de sello es lo que hoy se llama bajo relieve, ¿no? Llevaba en bajo relieve la frase que decía consagrado al Señor. 37, sujétala al turbante, aunque el turbante se va a describir después, con un cordón púrpura, símbolo de realeza, de modo que quede fija a este por la parte delantera. Esta placa estará siempre sobre la frente de Aarón, para que el Señor acepte todas las ofrendas de los israelitas, ya que Aarón llevará sobre sí el pecado en que ellos incurran al dedicar sus ofrendas sagradas. Entonces era una placa de oro que dice que la llevaba sobre el turbante, pero en el lado de la frente. Hermano, cuando usted ve a una persona, lo que le ve es la cara. Entonces, era inevitable leer la frase consagrado al Señor, que estaba grabado en la placa de oro. Entonces, ¿y eso para qué servía? O sea, para que la gente supiera que el sacerdote era santo. Pero otra vez, ahí voy a lo que le digo. Bajo la ley, ¿cómo se mostraba la santidad? Con un rótulo en la frente. O sea, esa era la manera. O sea, ¿cómo yo puedo saber que este fulano es santo? Mire la frente, pues el gran rótulo que ahí dice consagrado al Señor. Pero ahora, ¿cómo sabemos nosotros quién es consagrado al Señor de verdad? No porque andemos un rótulo que diga santo no tocar. Al contrario, Jesús fue alguien que tocó mucho y se dejó tocar. Tocó niños, tocó leprosos, tocó muertos. Y también se dejó tocar por niños, por pecadores, por cobradores de impuestos, por rameras. Por eso lo criticaron más. Pero ¿en qué se notaba la santidad de Jesús? Como él mismo se lo dijo a la mujer samaritana. No es si es aquí o si es allá. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Esa es la clave o la muestra de la santidad. Vivir verdad, es decir, honestidad, sinceridad. Y espíritu, que es la espiritualidad. Y la espiritualidad se ve, hermano, en los frutos del espíritu: la paciencia, el amor, la benignidad, la fe. Entonces, usted sabe que hay gente que dicen que dan testimonio, pero son muy pesados o malcriados. Entonces dicen, bueno, hay que servir al Señor, dice, y no andar ahí como que si son perros lamiéndole los zapatos a otros pecadores sinvergüenzas. O sea, ¿por qué tiene que utilizar ese tipo de lenguaje? Es denigrante, o sea, porque le está diciendo a la gente que es perro lame zapatos. Y esa no es manera de mostrar los frutos del Espíritu. Esa no es espiritualidad. Como le dije, es ser pesado, es malcrianza. La verdadera santidad es la que se manifiesta en espíritu y en verdad. Pasamos al tercer elemento, que es el turbante. Versículo 39 dice: la túnica y el turbante los harás de lino. Eso es todo lo que dice del turbante. O sea, no dice cómo se hacía, porque el turbante usted sabe que es una tela larga que los orientales se enrollan en la cabeza. Ese es el turbante. Pero no dice el largo, cuántas vueltas iba a llevar. Lo único que dice es el material, que es de lino.
que ya vimos que lo que significa son las obras justas o de justicia. Eso es todo lo que se dice del turbante. Y al mismo tiempo se mete el cuarto elemento ya, que dice el cinturón. Fíjese, eran dos cinturones realmente. El cinturón del efod, que ya lo vimos anteriormente, que sostenía las dos partes del efod. Pero este es el cinturón. Acuérdese, el manto del efod es lo primero, es lo que lleva sobre el cuerpo el sumo sacerdote. Entonces se pone el cinturón, que es el que se describe acá. Este es un cinturón ancho, más que cinturón, faja le llamaríamos nosotros. Entonces dice, este cinturón deberá estar recamado artísticamente. No se nos dice de qué materiales estaría recamado. Pero como la expresión recamado ya se ha utilizado al describir el tabernáculo, entonces uno entendería que esta faja que ataba el manto al cuerpo del sacerdote era de lino, de azul y de carmesí. Y como, perdón, es azul, carmesí y escarlata es la otra, ¿no? Púrpura, carmesí y escarlata. Entonces, con esto, que son colores, ¿no?, tenía que hacerse artísticamente, es decir, que esa faja era una preciosidad. Ahora, en el versículo 40, porque le dije que todo lo que hemos estado viendo son las descripciones de la ropa del sumo sacerdote, pero no solo había sumo sacerdote, habían otros sumos sacerdotes. Entonces, hoy se va a describir la vestidura de estos otros sacerdotes. En el versículo 40 dice: a los hijos de Aarón les harás, solo habían tres elementos: túnicas, cinturones y mitras, para conferirles honra y dignidad. Cuando dice mitras, es semejante al turbante. Entonces vea, las vestiduras de los otros sacerdotes eran mucho más sencillas, eran más hermosas y más dignificantes, según lo que dice ahí, las vestiduras del sumo sacerdote. Las de los otros eran más sencillas. Versículo 41: una vez que hayas vestido a tu hermano Aarón y a sus hijos, los ungirás para conferirles autoridad y consagrarlos como mis sacerdotes. Entonces vea, las vestiduras sacerdotales no se las podía poner el mismo sacerdote. Era otra persona quien tenía que vestirlo. ¿Por qué? Porque las vestiduras, ahí se ha dicho que expresan dignidad y honra, y la dignidad y la honra solamente puede ser conferida, recibida. Entonces las vestiduras tenían que ponérsele. El sacerdote, fuera sumo sacerdote o fuera los otros sacerdotes, se presentaban en calzoncillo, en verdad, en calzoncillo. Y entonces eran ya los levitas que les ponían los vestían, y ya vestidos ya podían entrar a ministrar. Igual, para quitárselo eran los levitas quienes se las quitaban. Ellos se quedaban en calzoncillo y ya podían irse a su casa. Ahora, en el versículo 42, aquí viene la descripción de los calzoncillos. Pero note que están siendo descritos como separados de las vestiduras sacerdotales, aunque ahí dice que por los siglos de los siglos tenían que usar el calzoncillo. Y se va a dar la razón. Pero lo toman como algo separado, porque el calzoncillo, ese sí se lo ponía el sacerdote. Es decir, que no se le consideraba, como le diría, tan sagrado como las otras vestiduras. Dice el 42: hazles también calzoncillos de lino que les cubran el cuerpo desde la cintura hasta el muslo.
Tratando de comparar con lo moderno, los calzoncillos eran lo que hoy llaman los boxers, ¿no? Que van de la cintura, solo que estos llegaban hasta el muslo, más abajo todavía, ¿no? Más parecían trajes de baño, ¿no? Esos eran los calzoncillos. Versículo 43: Aarón y sus hijos deberán ponérselos siempre que entren en la tienda de reunión, o sea, el tabernáculo, o cuando se acerquen al altar para ejercer su ministerio en el lugar santo. Y oiga esto: a fin de que no incurran en pecado y mueran. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes. O sea, ¿por qué podrían incurrir en pecado si no se ponían los calzoncillos? Ya lo vimos hace meses atrás, cuando el Señor dijo que al altar no había que hacerle gradas, porque si se le hacían gradas, entonces los sacerdotes, al subir las gradas y levantar la pierna para dar el paso, entonces podían mostrar sus genitales, y eso Dios no lo toleraba. Por eso es que los calzoncillos son de esas dimensiones. Es para que la posibilidad que los genitales de los sacerdotes de ninguna manera pudieran ser vistos. Ahora, esto, hermanos, para nosotros quizás pues no significa mayor cosa, pero para la época en que los cultos de los otros dioses estaban muy relacionados con el erotismo, con la sexualidad, con la prostitución que se llamaba sagrada, esto marcaba una gran diferencia. Porque en todos los cultos, la desnudez, la genitalidad, el erotismo era lo predominante. Bueno, de hecho, el culto al dios Tamuz, que aparece en Ezequiel y en otras porciones del Antiguo Testamento. ¿Sabe cuál era la figura de Tamuz? La figura de Tamuz era un miembro viril masculino. Eso era lo que adoraban. Entonces vea la gran relación que había. ¿Por qué razón eso de la sexualidad, del erotismo? Porque era el tema de la fertilidad. O sea, ellos habían entendido, eran pueblos antiguos, ¿verdad? Pero habían entendido que la fertilidad venía por medio de la sexualidad. Es decir, las mujeres tenían niños cuando habían relaciones sexuales. Entonces, la sexualidad estaba ligada estrechamente con la fertilidad. Y estas eran deidades de la fertilidad. Por eso es que Tamuz era un falo, era un miembro viril, masculino, en pie ahí. ¿Y por qué adoraban eso? Porque eso para ellos era el símbolo de la fertilidad. Por eso es que eran cultos promiscuos, podríamos decir. Pero mire cómo Dios está haciendo todo lo contrario. Que no quiere que se les vea, pero nada. Y dice que el día que se les vea, los mato. Eso, hermanos, era una enseñanza tremendísima para la época. Porque entonces estaba enseñando que el Dios de Israel no solo era un Dios que pedía sacrificios, que también los pedían los otros dioses, pero aparte de sacrificios, este Dios tenía exigencias éticas para su pueblo que no las tenían los otros dioses. O sea, con los otros dioses usted podía matar, podía emborracharse, podía robar, podía adulterar, podía fornicar, podía ser homosexual, podía hacer cualquier cosa, y los dioses lo iban a recibir siempre. Pero el Dios de Israel, él tenía demandas éticas. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no fornicarás. Demandas éticas que aquí se manifiestan de una manera simbólica, podríamos decir, con el tema de los calzoncillos. La enseñanza, hermanos, que eso nos deja es que no podemos servir a Dios con una vida desordenada, sino que
si pretendemos servir a Dios, debemos vivir con integridad y pureza. Y dijo el Señor, y esto será ley perpetua, para siempre será así. Dios no cambiará sus exigencias, siempre será así. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador, pero ahora usted ha escuchado la palabra de Dios que nos enseña cómo las cosas eran y el significado que esto tenía. Y lo que hemos aprendido hoy es que Dios es un Dios de rectitud, de santidad, de pureza, y que hoy nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros equilibremos testimonio y fruto, testimonio y fruto. Jesús dijo, por los frutos los conocerán. Entonces, aquí el punto no es si usted asiste a una iglesia, si lee la Biblia, si le gustan los cantos cristianos. Aquí el punto es qué fruto estás dando. Y estos frutos solamente vienen por la acción del Espíritu Santo. Yo quiero invitar entonces, si hay alguna persona, algún amigo o amiga que por primera vez necesita creer en el buen Salvador, allí en el lugar donde usted se encuentra, yo le invito para que se ponga en pie en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios. Y vamos a orar por usted. A usted que nos ve por televisión, le invito para que se una con las personas que están aquí al frente, reciba al Señor como su Salvador. Ore con nosotros. Padre, te damos las gracias por las personas que están aquí y que vienen, Señor, reconociendo su necesidad. Te rogamos por ellos, como también aquellos que a través de televisión o radio están abriendo sus corazones para creer en ti. Ahora entendemos, Señor, que esto no se trata de una religión, sino que se trata de una relación ética contigo, donde tú pides de nosotros santidad, y santidad que no se va a expresar por un rótulo escrito, sino en espíritu y en verdad. Ayúdanos a tener una relación contigo que verdaderamente sea en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca. Ayúdanos a ser esos adoradores, que sea en total sinceridad, en una espiritualidad auténtica. Bendice a tu iglesia, guárdanos, y que en nuestra vida, Señor, nuestro testimonio esté equilibrado con nuestro fruto. Que nuestro fruto sea, Señor, el testimonio mismo. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.